Vivo, ya está. Ahora sí, empieza. Ok. Bueno. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque aún con la tecnología que hay en este tiempo, no habíamos podido encajar con todas las cosas que deben darse para que pudiese salir este mensaje en la medida en que esperamos. Hoy al iniciar quiero decirles que usted, mi hermano, usted y yo, somos directamente responsables del derramamiento de la gracia de Dios sobre nuestra vida y sobre toda la humanidad. Dios está derramando de su gracia justamente por la necesidad que hay en nosotros, los seres humanos, de que haya esa oportunidad de reencontrarnos con Él. Esta mañana miraba un video que me compartieron y en ese video se ve al presidente de Paraguay, se ve al presidente de Italia y aún se ve al presidente de los Estados Unidos hablando de Dios, hablando de la necesidad de acercarse a Dios, de la necesidad de que Dios sea la ayuda que la humanidad está necesitando en este momento. Es importantísimo que nosotros entendamos que si Dios está derramando su gracia sobre la humanidad, es porque cada uno de nosotros ha puesto su granito de arena para que Él tenga que meter su mano. Acompáñenme y vayamos a Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y miren lo que dice un hombre como Pablo, del peso y del talante que tenía Pablo acerca de las cosas y del por qué la gracia de Dios influye directamente en nuestra vida. Y si la gracia de Dios influye en mi vida, quiere decir que lo que yo haga o lo que yo sea va a repercutir en todos los demás. Veamos el versículo en 1 Corintios 15:10. Dice la palabra que leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquellas cosas que soy yo es por la gracia de Dios. Yo nací por la gracia de Dios. Yo soy un ser humano por la gracia de Dios. La humanidad existe por la gracia de Dios. Yo soy un hijo de Dios por la gracia infinita de Dios. Y dice el apóstol que la gracia de Dios no ha sido en vano para con él, tampoco lo ha sido para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Y uno podría decir, Pablo se está dando vanagloria por haber trabajado. Pablo está diciéndole a los corintios que él es importante porque ha trabajado mucho en las cosas del Señor. Pero no, miren lo que él dice, pero no yo, sino
la gracia de Dios conmigo. Amor, no importa, si no podemos conectar el chat, tranquila. No, es que hay unos que sí están viendo, dale. Sí, yo sé que hay unas personas que están viendo. Pero otros no pueden. Dale. Mi amor, es que si conectas los dos, desconectas uno. Si tú conectas ese, desconecta este otro. Ah, bueno. Bueno, Listo. mire, por la gracia de Dios, yo soy Mauricio. Por la gracia de Dios he vivido 68 años. Por su gracia estoy como estoy. Tengo la salud que tengo. He aprendido y he desarrollado cosas en mi vida que me hacen ser aquel que yo soy. Por su gracia fui rescatado un día del pecado. Y por su infinita gracia, porque Él fue quien dijo que la obra que comenzó la iba a terminar, por su infinita gracia, un día viviré eternamente con Él. Eso me da una enseñanza, que es que todas las cosas que yo haya hecho con mi propio esfuerzo, todas esas cosas son vanas. Y todo aquello que es vano, como decía un pastor amigo, son tortillitas para el diablo. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia capacidad, va a ser algo que glorifique a Dios. A Dios le glorifica el hecho de que nosotros confiemos en su infinita gracia y obremos de acuerdo a esa gracia que el Señor tiene para con nosotros. El apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 22, le dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. El Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia sea con vosotros. Como para que podamos entender esto, ¿sí? Y que de alguna manera sea una respuesta para una inquietud de Andrés Felipe, que me decía que la semana pasada, cuando hablamos de la gracia de Dios, quedó algo que le quedó faltando a él. Me decía, ¿cómo es que la gracia de Dios se relaciona con la gloria de Dios? ¿Y cómo es que podemos alcanzar la gloria de Dios a través de la gracia? Jesús es la mayor expresión que hay de la gracia de Dios. Es en Jesús donde se encuentra la plenitud de la gracia de Dios. Es Jesús, esa entrega que Dios hace y da a la humanidad para encontrar a través de Jesús y de esa gracia la salvación. Jesús, por gracia de Dios, va a la cruz del Calvario. Jesús, por la gracia de Dios, se convierte en ese puente de reconciliación y de redención entre Dios y el hombre. Y hay un momento
en la historia de la humanidad y específicamente de ese acontecimiento dentro de la humanidad en que Jesús, después de haber entregado su vida, por esa humanidad que necesitaba de Dios, pero que no estaba buscando a Dios. Tan no lo estaba buscando que a la gracia de Dios la crucificaron. Y hay un momento en el cual Jesús se vuelve puente porque resucita. Y allí hay una unión entre Jesús y Cristo. La gracia de Dios se encuentra con Cristo, que es la gloria de Dios. Y en ese punto hay la unión de ese puente, que no es otra cosa que Jesucristo acercándose a la gloria de Dios a través de la infinita gracia de Dios, que permitió la muerte de su Hijo en la cruz para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Tengamos en cuenta ese detalle, porque ahí hay una parte esencial de lo que es la historia de la humanidad. Es en ese momento y es en ese punto en el cual la gracia y la gloria confluyen para que usted y yo, que somos los directamente responsables del derramamiento de la gracia de Dios, podamos confrontarnos con nosotros mismos, podamos confrontarnos con nuestros actos, podamos confrontarnos con nuestra realidad y mostrar y ver la necesidad que tenemos de la gracia de Dios como parte del propósito que Dios tiene para que la obra se concluya en nuestras vidas y un día podamos estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios tiene misericordia de nosotros. Miren, yo acostumbro, cuando estoy escribiendo la enseñanza, aquí la tengo, es necesario para mí organizar la enseñanza para poder tener las ideas en el orden en que el Señor me las va dando. Y cuando estaba organizando esta enseñanza, me impresionó. Yo acostumbro poner palabras que son importantes, palabras que tienen relación con lo que Dios está trayendo, como por ejemplo, disposición. No lo habíamos mencionado, pero la gracia de Dios viene a nosotros, está, y nosotros la recibimos o no la recibimos, de acuerdo a la disposición que haya en nuestras vidas. Entonces yo escribo disposición con T mayúscula, para tenerla como una clave que me sirva a mí en el momento de compartir, que con una sola mirada pueda encontrar cuáles son las palabras importantes de los párrafos. Y la verdad es que nunca antes en la introducción el Señor había colocado tantas mayúsculas. Es impactante. Vayamos a Romanos, capítulo 5, versículo 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿De qué nos está hablando el apóstol en Romanos? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Nos está hablando de algo que tiene que ver con un pasado en donde la ley marcó qué era lo bueno y lo malo, ya que el hombre había comido del fruto del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había que hacer una demarcación entre lo que era bueno y lo que era malo. Y viene la ley. Y la ley sirve para demarcar aquellas cosas que son agradables a Dios y aquellas cosas que no son agradables a Dios. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que el hombre en su disposición, el hombre en su libre albedrío, en su propia capacidad de escoger, empieza a tomar de las cosas que hay, empieza a tomar de todo lo que existe. Y algunas cosas las hace mal, de acuerdo a lo que Dios piensa, de acuerdo a lo que Dios ha establecido como una ley o como una norma. Y entonces el hombre se equivoca. Y cuando el hombre se equivoca, hay pecado. Cuando el hombre se equivoca, hay muerte espiritual. Y el hombre en su vanidad, el hombre en su egoísmo, el hombre en su egocentrismo, empieza a tomar de aquellas cosas que le son agradables a él, sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho de cada una de esas cosas. Y cuando yo empiezo a hacer las cosas a mi manera, empiezo a apartarme del orden de Dios. Y en la medida en que el hombre se aparta del orden de Dios, empieza a sobreabundar el pecado. Hay mucho pecado, mucho pecado. Hoy en día podemos verlo. Sobreabunda el pecado. Y cuando el pecado sobreabunda, viene el derramamiento de la gracia de Dios. Porque por su infinita misericordia, Dios no quiere que la humanidad se pierda. Pero tampoco Dios va a estar enviando a su Hijo cada vez que haya sobreabundancia de pecado. Dios tiene que tener en cuenta, o quiere que nosotros tengamos en cuenta, que su Hijo vino una vez y que Él volverá un día, pero el día que regrese vendrá como jinete, lo dice el Apocalipsis, en caballo blanco, vencedor, como lo esperaba el pueblo judío allá en la antigüedad. El Señor vendrá a traer la victoria. Pero ahora nosotros tenemos que entender que las cosas que vivimos se dan como consecuencia de la sobreabundancia del pecado. Viene la consecuencia de lo que nosotros escogimos hacer, teniendo el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo.
Y cuando eso ocurre, entonces el Señor debe tomar correctivos. El Señor debe sobreabundar en su propia gracia. Y lo que Él está haciendo es darnos una oportunidad de acercarnos a Él. Esta mañana cuando veía el video, oía al presidente de Paraguay, y ese señor parecía un pastor predicando. Mencionaba versículos en Isaías, mencionaba versículos en varias partes, y convocaba a un ayuno y a una oración, a una jornada de ayuno y de oración. Entonces, eso nos muestra que este tiempo es un tiempo en el cual Dios está hablando. Y Dios te está hablando a ti, te está hablando a ti, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Porque los hijos de Dios no estamos exentos de que Dios nos hable, porque también nosotros podemos haber tropezado. Porque también nosotros empezamos también a acostumbrarnos a aquellas cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Empezamos a ver y empezamos a vivir situaciones y de pronto en la alegría y en el querer hacer las cosas, empezamos a hacernos cómplices del pecado. Cuando uno ve un pecado y no lo denuncia, se hace cómplice por omisión. Y al hacerse cómplice por omisión, peca. Yo te voy a hacer una invitación. Vamos a hacer un pequeño paroncito, aprovechando que estamos en nuestras casas. Ve al baño y al espejo. O yo no sé si el espejo del baño o el espejo del tocador de la señora, algún espejo. Ve a él y yo te voy a esperar aquí. Un minuto. Corre, ve al espejo y mírate en el espejo. Cuando vengas voy a decirte algo. Mi querida esposa sale corriendo. ¿Sí está funcionando bien? Sí, dale. Ok. Bueno, ya te miraste en el espejo. Mi esposa ya fue y se miró y volvió. Yo fui ayer y me miré en el espejo. ¿Y saben qué fue lo primero que vi? Un hombre sano. Aparentemente, a la vista en el espejo, soy un hombre sano. Cuando empiezo a profundizar, resulta que ese hombre, que aparentemente en el espejo, no solamente es sano, sino bonito, agradable, ¿sí?, que se gusta a sí mismo, descubre al mirarse introspectivamente que tiene presión arterial alta. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que muchas cosas de lo que nosotros somos no se reflejan en
no se reflejan en lo que nosotros somos externamente. Porque muchas de esas cosas, algunas son naturales, como un virus. El virus no se ve. Miren que ahora, en esta época, hay personas que tienen el virus y son asintomáticos, o sea, no muestran síntomas de la enfermedad. Pero eso no quiere decir que no estén enfermos. Y nosotros, los hijos de Dios, decimos amén, aleluya, levantamos las manos y hacia los demás, hacia los que son el espejo, tenemos una imagen. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios nos mira, nos redarguye y esculca en nuestro interior, encuentra una lista enorme de cosas en las que estamos fallando. ¿Sabe qué es lo único que nos salva? La presencia de la gracia de Dios, de Jesús en nuestras vidas. Amén. Trayéndonos salvación y haciendo puente con el Cristo que está sentado en el trono de la gloria de Dios. Esa unión es la que nos da la posibilidad de un día estar allá, en la presencia de Él, y de poder disfrutar de una eternidad con Él. Pero por nosotros mismos nada hacemos. Mire que al margen de la enseñanza, escribí algo ayer, anoche, ¿sí? Dice, o sea, que para alcanzar la gloria de Dios en Cristo, necesito de su gracia en Jesús. Ser salvos para compartir la eternidad con Él. La gracia y la gloria están ligadas. La gracia y la gloria son uno solo. La gracia vino con Jesús y la gloria nos está esperando. Solo depende de nosotros. Depende de nosotros el que el día de mañana podamos vivir en la gracia y en la gloria unidas. Amén. Mis hermanos, San Juan 12:43. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 43. Corro para acá porque mi esposita me hizo una señal, supongo que es que el bombillo estaba produciendo un reflejo. Te mochabas la cabeza. Ah, me mochaba la cabeza, ¿quién? Bueno. San Juan 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ajá. Amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cuántas veces se ha visto usted amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? ¿No te has sorprendido en muchas oportunidades mirando a tus hijos como ídolos? ¿No te has sorprendido en muchas oportunidades levantando tu mujer y colocándola en un lugar alto?
¿No te has sorprendido mirándote a ti mismo y levantándote del piso, flotando? O nosotras como mujeres levantando a nuestro esposo como ídolo. Como ídolo, correcto. O el dinero. O las cosas que nos han pasado en la vida por la gracia de Dios empiezan a ser un testimonio más importante que el mismo Dios. Sí. Romanos capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5. El título dice resultados de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que justificados por la fe, tenemos pues paz para con Dios. Justificados por nuestras creencias, justificados porque tenemos fe en Dios, tenemos paz para con Él. Paz obtenida por medio de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia y de la gloria unidas. Mire lo que dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es por la fe en Dios y por la gracia de Dios que nosotros podemos entrar a este punto de la gracia de Dios. Y en ella estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria ¿de quién? De Dios. Lo que se está dando aquí en este momento, en esta vida, es que por fe nosotros creamos en la salvación, que es el derramamiento de la gloria, de la gracia de Dios. Amén. Para que de esa manera la gloria de Dios podamos disfrutarla en un determinado momento. Así sea. Nuestra nación ha tenido en toda su existencia, en su pasado, cosas tenebrosas. Ha sido una constante la violencia. Si nosotros pensamos y miramos la conquista, ¿qué fue la conquista? Unos españoles que vinieron a sembrar violencia entre unos indígenas, unos nativos que vivían en paz. ¿Qué fue la colonia? Esos mismos españoles y unos hijos de españoles y indígenas, nativos, que lo único que hacían era subyugar a los verdaderos nativos y generar violencia hacia ellos. Luego viene la independencia, guerras fratricidas, hermanos matando a hermanos, en nombre de la religión, en nombre de la libertad, en nombre de la paz,
en nombre de la religión, en nombre de la libertad y en nombre de la paz, se generó violencia. Termina la independencia y al fin somos libres de los españoles. Y entonces, bolivarianos y santanderistas empiezan a luchar entre ellos por el poder. Los seguidores de Bolívar, los seguidores de Santander. Sigue existiendo esa necesidad de ser violentos unos con otros. Pasa el tiempo y aún hasta el siglo pasado pudimos ver cómo la violencia partidista, liberales y conservadores, generaron un movimiento bandolero en nuestro país. Y pudimos ver cómo en el Frente Nacional, grupo guerrillero, grupo político, y se mezclaban unos con otros. Y hubo enfrentamientos entre partidos y enfrentamientos aún, aparte de los grupos con el ejército, entre ellos mismos. Cuando todo esto empieza a medio mejorar, aparentemente, aparece la violencia del narcotráfico. Malos recuerdos que nos dejó. Y vimos cómo 93,15 en Bogotá se producía una tronera impresionante. Era a 3 cuadras de la oficina donde yo trabajaba y la explosión fue tan fuerte que parecía un terremoto. Y pudimos ver cómo las manzanas y las casas quedaban destrozadas. Cómo eso no solo ocurría en Bogotá, sino en Bogotá, en Medellín, en diferentes sitios. Y por fin, los narcotraficantes empiezan a ser capturados, otros muertos, y uno supone el proceso y el fenómeno del narcotráfico se acabó. Y entonces la guerrilla se vuelve narcotraficante. Total. Mire este ejemplo. En la época de Bolívar y de Santander, unos se podían de acuerdo con Bolívar, otros con Santander. Hasta el punto de llegar a la guerra de los 1000 días. Cuando fueron los narcotraficantes los que tomaron fuerza, ¿cuánta gente no se hizo cómplice para levantar al dios dinero en un pedestal? Sobreabunda el pecado. Hoy en día hemos decidido callar y más bien vivir de ladito con ciertas cosas. Ya para los jóvenes, sus héroes y sus heroínas son zombies. Y nosotros no decimos nada, son los muertos en vida. Esos personajes. Vampiros, seres que surgen de una ficción en la cual la Tierra, el planeta, ha quedado destruido porque una pandemia acabó con la humanidad. Y entonces surge en Umbrella una mujer muy bonita, yo no digo que no, pero esa mujer se convierte en la heroína capaz de destruir a los zombies producidos por el virus y a todo lo que la corporación Umbrella está realizando. Hoy
Hoy en día, los héroes son Joker. Hoy en día, los héroes son producto de la imaginación popular. Y la gente los levanta. El hombre lobo, los vampiros. Todos ellos son parte de una cultura que se ha estado alejando más y más y más de Dios. Y entonces Dios derrama de su gracia para que el hombre retome su camino, para que el hombre busque el rostro de Dios. Estábamos en el capítulo 5 de Romanos y leímos del 1 al 5. Perdón, gracias. Ahora les pido que leamos, por favor, del 9 al 12. Allí mismo, en Romanos 5. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gracia de Dios. A través de él recibimos la reconciliación y es por eso que seremos salvos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que inclina su mirada y mira a sus justos y a sus injustos. Mire que la Biblia dice que Dios hace llover para buenos y malos. La Biblia no dice que Dios hace llover para que se mojen los buenos y los malos sigan aguantando calor. No, Él dice que hace llover para buenos y malos. Ahora, quiero decirle algo, y esto que le voy a decir es muy especial. Desde noviembre, Dios está hablándole a nuevo amanecer en Cristo. Nos está hablando de lo fácil que es que el pecado se convierta en una cadena de iniquidad. Usted recuerda una enseñanza en noviembre que decía pecado, iniquidad. Y es facilísimo que un pecado consentido termine convirtiéndose en una iniquidad en nuestras vidas, que sea transmitida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta la tercera, cuarta generación, dice la palabra. Acompáñame, yo le voy a mostrar un versículo que fue el centro de esa enseñanza. Salmo 14, versículos del 1 al 3. Bueno, perdónenme, no un versículo, unos versículos. Salmo 14 del 1 al 3. El título dice necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aún Dios mío. los hijos de Dios hemos caído en avaricia, Corrupción.
corrupción, ambición, deseo de figurar, deseos de, qué sé yo, acercarnos de ladito al mal, acercarnos de ladito al pecado y beneficiarnos de alguna manera de él. Hemos cambiado la concepción de Dios y le hemos metido humanidad al principio, del cual vino a ser testimonio el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no vino solamente a morir. San Mateo 5, 6 y 7 nos habla de las bienaventuranzas y nos habla de los principios del reino y nos habla del dinero y nos habla de una cantidad de cosas que nosotros no hacemos. Se nos ha olvidado o lo hemos dejado ahí de ladito y con pereza el ser la luz del mundo, el ser la sal de la tierra. Una serie de enseñanzas que el Señor dio como parábolas para que la entendieran las personas de esa época. Pero parece que ellos sí la entendieron y a nosotros el mensaje no nos ha llegado. Porque no estamos haciendo las cosas que Dios dice que debemos hacer. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Está bien, yo puedo hacer algo bueno en un área, pero en otras áreas de mi vida, ¿qué estoy haciendo? En enero, el Señor nos habló de un nuevo amanecer con una visión 2020. Y nos dijo que nos iba a enseñar a mirar. Y nos habló que la primera manera de darnos cuenta era hacer un reconocimiento. La palabra reconocimiento la podemos mirar desde dos ópticas. 20 del ojo izquierdo me muestra que reconocer es otear el horizonte. Que reconocer es mirar, observar las cosas que no están bien en mí. Y tengo ya el conocimiento porque reconocí el terreno. Y me di cuenta qué es lo que está fallando. Pero eso me lleva a la segunda sección, el reconocimiento de que estoy haciendo lo malo. Miro, observo, veo qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿sí? Y reconozco que en mí hay cosas que no están bien. Mire el versículo, o los versículos, Santiago 1, 22 al 24. ¿Quieres que lo lea? No, ya. ¿Ya? Santiago 1. Santiago 1, 22 al 24. Porque si alguno es oidor... No, espérate. Ah, sí, correcto. ¿Sí? Sí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Creo que Liliana leyó hasta el 25. Bueno, pero sí, ahí está la respuesta. ¿Queremos la libertad? Ok, no solamente oigamos la palabra, no solamente reconozcamos el horizonte y miremos qué es lo malo que hay, sino miremos a nuestro interior y reconozcamos qué cosas son las que están mal en nosotros. Porque quiere que le diga algo, mi hermano, el mundo no se compone porque la gente sepa lo que es el mal. El mundo se compone en la medida en que cada uno de nosotros empiece un cambio. En que cada uno de nosotros empiece a hacer las cosas bien y las otras personas nos vean haciendo las cosas bien y tomen la opción de seguir el testimonio. De eso nos habló el Señor en enero. Es el mismo Dios llamándonos a reconocer que no hacemos las cosas que Él ordenó en su palabra. Y dice que no nos engañemos creyendo que somos, ya que el verdadero adorador, en espíritu y en verdad, es quien hace y obra de acuerdo con Él. El verdadero adorador, en esta semana recibimos un mensaje muy lindo de unos hermanos, es aquel que está de acuerdo con Dios y hace lo que Dios ha mandado. Febrero. Poco a poco se llamaba la enseñanza. Estoy mencionando solamente una de las enseñanzas de cada mes. Cada mes nos reforzaba el tema. Cada domingo nos daba un poco más y más acerca del tema. Pero estoy nombrando una enseñanza que es de pronto la más significativa de ese mes y un versículo que es el más significativo de esa enseñanza. San Mateo 11:25. Esto sí que nos impactó esa oportunidad. Dice, venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sabios, entendidos, que creemos que todo lo comprendemos, que creemos que todas las cosas son fáciles para nosotros. Miren lo que nos dice el Señor. Las escondió de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. Ahora sí puede entender por qué el Señor decía que nos hiciéramos como niños. Porque cuando nos hacemos como niños, estamos más cercanos a Él, más acordes con Él. En la medida en que el tiempo va pasando en nosotros, empezamos a acostumbrarnos a esto, a acostumbrarnos a aquello, a necesitar de esto, a necesitar de aquello que nos aparta de Dios. Caminar en el Espíritu es caminar en fe poco a poco. Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, si confianza tenemos en Él, dejemos que Él sea quien gobierne nuestra vida. Romanos 7, 23 y 24. Ya estamos cerquita de terminar. Pero es que estoy haciendo este recuento porque es importante que Nuevo Amanecer entienda lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros. Romanos 7, 23 y 24. pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva... Perdón, 24 y 25.
Bueno, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El mismo Pablo. O sea, eso no es que, porque es que no, es que como él es el pastor, o porque él era el apóstol, o porque él era el evangelista. No, esos son títulos. Y los títulos no hacen al verdadero adorador. El verdadero, el que ama al Señor, no lo hace por tener un título. Lo hace porque en su corazón está cercano a Dios y no a la ley del pecado y de la muerte. La cuestión es, si un hombre de la talla de Pablo decía esto, ¿en qué condición me encuentro yo? Y viene hoy, tal vez la última enseñanza que tuvimos antes de que estuviéramos en este periodo de gracia en el cual nos encontramos. Porque si lo miramos, podríamos mirarlo como un periodo de maldición. Ay, es que me toca estarme encerrado en mi casa. No, es un periodo de gracia. Es un periodo en el cual el Señor nos está dando tiempo para reflexionar en la palabra, para tomar la Biblia y leerla. Un tiempo para que cada uno de nosotros se mire a sí mismo, observe, haga un reconocimiento y reconozca en qué está fallando. La última se llamaba encarcelado. Veníamos hablando del Espíritu Santo y hablamos de encarcelado. Nos habla de cómo no dejamos fluir el Espíritu Santo. No le dejamos actuar. Y cuando actúa, no le prestamos atención. Estamos dedicados a nuestros negocios. La importancia está aquí. La importancia no está en lo que Dios nos está diciendo. En esa enseñanza, Dios nos dijo algo. Dijo que Él iba a hacer una intervención en la humanidad. Eso fue el domingo. El viernes siguiente declararon cuarentena. El Señor hizo una intervención en la humanidad. Intervención es un tema, una palabra que están utilizando mucho los psicólogos hoy en día. Y que es cuando una persona interviene en la vida de otro para ayudarle. El psicólogo interviene en la vida del alcohólico para ayudarlo a salir del alcoholismo. En la vida del drogadicto para ayudarlo a salir del alcoholismo. La familia se reúne y hacen una intervención para ayudar al hijo que tiene problemas, que está robando, que está haciendo algo malo. Dios nos dio desde noviembre para acá una serie de enseñanzas de carácter profético. Dios en esta enseñanza nos dijo una profecía. Proverbios 12, versículo 1. Proverbios 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Más claro para dónde? Les estoy llamando la atención. Les estoy diciendo, mírense. Miren qué es lo que está ocurriendo. Y esto es un mensaje para toda la humanidad. A todos, de una u otra manera, el Señor nos ha ido mostrando aquellas cosas que no están bien. El que ama la instrucción, ama la sabiduría.
El que aborrece la reprensión es ignorante. Hoy estamos viviendo una época de reprensión de Dios, la intervención de Dios en la humanidad que no quiso prestarle atención a lo que Él estaba diciendo. Es una reprensión. ¿Cómo vamos a salir de esta reprensión? ¿Amando la instrucción para ser sabios? ¿O yendo contra la reprensión para continuar siendo ignorantes? Para continuar con mi posición. Yo sé más que Dios. Hoy en día la humanidad está llena de ese propio endiosamiento, donde cada uno de nosotros determina qué es lo bueno y lo malo. Y no miramos a Dios para saber qué es lo bueno y lo malo. Dios mandó al Señor Jesucristo para que Él fuera el testimonio y nos enseñara cómo obrar, cómo actuar, cómo hacer las cosas. Y cuando decimos, ¿qué haría el Señor Jesucristo en una situación como esta? Una intervención es una instrucción con el propósito de corregir o enseñar acerca de un tema en el cual se está caminando de forma errónea. Y al ser contra los principios de Dios, lo cual sin duda se convertirá en pecado. Una intervención es dirigir, es limitar, es suspender el libre ejercicio de actividades, es dirigir que el libre albedrío nuestro quede limitado. Usted puede tener muchas ganas de irse de piscina. A mí me gusta ir de piscina y puedo tener muchas ganas, pero ahorita el Señor manda una directriz: no sales de tu casa. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me quedo en casa. Me está limitando una libertad. Es una forma de direccionar de forma correcta, poniendo unos límites a ciertos comportamientos o suspendiendo una actividad. El propósito general de una intervención es ayudar a la persona que necesita y está dispuesta a aceptar ayuda. ¿Estamos dispuestos a aceptar la ayuda de Dios? Estar dispuestos será obrar en la gracia de Dios para lograr no tan solo la salvación, sino la gloria de Cristo. Mis hermanos, Él nos ha hablado. Vamos a tomarnos de su mano, de esa gracia, y a salir adelante para alcanzar la gloria. Recuerde, Apocalipsis 19, 11 al 16, nos habla de que el Señor vendrá en caballo blanco. Y detrás de él, un ejército de ángeles también blancos. Y nos dice que el único rango de color que hay es la túnica del Señor, que es de color sangre, la derramada en la cruz del Calvario. Y dice que el Señor traerá un estandarte que dice: fiel y verdadero. Y dice que el Señor es el victorioso. Padre, te damos gracias. Infinitas, infinitas, infinitas gracias que salen desde lo profundo de nuestro corazón. Porque esta situación que estamos viviendo, Señor, es un tiempo de instrucción. Es un tiempo en el cual tenemos la oportunidad de cambiar cosas en nosotros y retornar a esa gracia. La humanidad se ha salido de la cobertura de Dios
Y muchos de nosotros con el mundo. Muchos de nosotros hemos estado pasito en Egipto, piecito en Egipto, piecito en el reino de los cielos, moviéndonos al vaivén de las olas de la humanidad. Y el Señor nos dice hoy: métase en el río del Espíritu, no moje sus pies en el Nilo, métase en el río del Espíritu. Ponga el ancla para que tenga el tiempo de reflexionar. Se los advertí, se los dije hace un tiempo. Pongan el ancla y reflexionen. No lo hicieron. Hoy yo les pongo el ancla. Hoy yo les digo: tengan tiempo en sus hogares para leer la palabra, tengan tiempo en sus hogares para ser ministrados por el Espíritu Santo, tengan tiempo en sus hogares para arrodillarse y decirle a Dios: Señor, me he equivocado, perdóname. Porque dice su palabra que solamente entonces Él perdonará nuestros pecados y bendecirá nuestra tierra. Pongámonos, Señor, en esa posición, de rodillas ante Él, para darle gracias, Señor. Porque aún haya una situación que aparentemente, o no aparentemente, no, que realmente es una situación crítica para la humanidad. Nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos y ser esa iglesia que le da las manos a la humanidad, porque de la otra mano estamos tomados de la gracia de Dios. Bendito Rey y Santo Dios, tú has hablado en este día, y esto que has hablado es la realidad, y esto que has hablado es una confrontación ante el espejo. Nos vemos al espejo, nos vemos bonitos, nos vemos peinaditos, nos vemos sanos, pero por dentro, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi interior? Recuerda que el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que Él no nos va a avisar de antemano cuándo es que va a venir para que pidamos perdón y le digamos a Dios: Señor, perdóname. No, Él vendrá como ladrón en la noche, y cuando venga nos va a pasar lo de las vírgenes. ¿Estamos listos y preparados como las 5 vírgenes que pudieron entrar con el novio? ¿O nos va a tocar salir corriendo a conseguir aceite? Y cuando el novio venga, Él va a entrar con los preparados y listos. Y luego, cuando toquemos la puerta, nos van a decir: las puertas están cerradas. Bendito Dios, henos aquí, Señor. Le pedimos perdón, te suplicamos que nos confrontes, Señor, que hagas en nosotros esa intervención personal para que podamos entender dónde está ese pecado que se ha convertido en iniquidad para nosotros. ¿Cómo es que podemos salir de esta situación bien librados? Porque no es el mal físico que sabemos nosotros, Señor, si en un determinado momento nos ataca el virus y no tenemos ni siquiera tiempo para pedirte perdón. Reprendo cualquier palabra necia que haya sido dicha, pero declaro, Señor, que tengo fe en ti,
tu amor, en tu misericordia, en tu perdón, en tu gracia y en tu gloria. Que por eso quedo de tu mano en el nombre y en la autoridad que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.